¿Cómo están? ¿Cómo están? Bienvenidos a Live. Bienvenidos a Live, bienvenidos a Live. Hoy vamos a comenzar una serie de lecturas en torno al capital. Y la idea de estas lecturas del capital es que sean lecturas comentadas del capital. La idea es que vamos a estar analizando lentamente la lectura del capital y ustedes pueden hacerme preguntas sobre lo que vamos a ir leyendo. Estas lecturas las voy a subir a YouTube en el canal de Marxología que pueden encontrar en la descripción de este canal. Y dentro de la descripción de este canal van a encontrar el link a YouTube, y ahí en YouTube ustedes pueden seguir esta lectura por si por alguna razón no pueden atender los lives. La idea es básicamente que vayamos profundizando en la obra de Marx, El Capital. Y lo vamos a hacer a partir de la edición de Siglo XXI Editores, que se llama, que es la edición más famosa de Marx, la edición en español, con la traducción de Pedro Escarón. Eso es lo que vamos a hacer hoy. ¿Cómo la ven? Como ustedes saben, este libro, como les acababa de comentar, es una edición que estuvo a cargo de Pedro Escarón. Y Pedro Escarón es una persona bastante interesante porque fue un gramsciano argentino que se dedicó sobre todo a lo largo de su vida a tratar de explicar una manera, a traducir el Capital, a traducir los Grundrisse, pero lo hizo desde una lectura en la que trató de combinar la mayoría de las traducciones que se estaban o que había disponibles del Capital. Y en ese sentido, pues es un texto, como yo les digo, bastante interesante, bastante rico, que nos va a servir para entender el mundo. Hay muchas críticas en la actualidad a este texto, pero como vamos a ir avanzando, conforme vamos a ir avanzando, yo les voy a ir mostrando cuáles son las características filosóficas con las que vamos a leer este texto. Más que una lectura economicista, a mí me gustaría hacer una lectura filosófica del Capital. Porque considero que una lectura filosófica del Capital nos puede ayudar a entender, a interpretar de una mejor manera el mundo en el que vivimos, ¿no? Vemos aquí la advertencia del traductor. Dice, aunque ha transcurrido ya casi un siglo desde su muerte, recordemos que este texto fue publicado hace muchísimos años. La verdad no estoy seguro de cuándo es la primera edición de la traducción que se hace al Capital por parte de Pedro Escarón, pero como pueden ver, dice más de 100 años desde la primera edición del tomo 1 del Capital. No se ha publicado todavía ni en los países de habla hispana ni en otros una edición crítica de la obra cimera de Karl Marx. No es este lugar para exponer los motivos de ese hecho. Trataremos simplemente de definir qué entendemos por edición crítica de El Capital. Es sabido que el tomo 1 de El Capital se publicaron en vida de Marx no una, sino dos y en cierto sentido tres versiones distintas,
que pese a su identidad conceptual básica, presentan entre sí diferencias en muchos casos importantes. La primera versión que se publicó original fue la versión original alemana, publicada en 1867. Después tenemos la segunda edición alemana, y la tercera pues es evidentemente la traducción francesa. Aunque la traducción francesa, como nos vamos a ver un poquito más adelante, la traducción francesa tiene una característica muy particular. Y es el hecho de que la traducción francesa, digamos que cambia en algún sentido, ¿no? Nos va a decir Pedro Escarón que la segunda edición alemana, que aparece en fascículos de junio de 1872 a mayo de 1873 y en un volumen a mediados de ese último año, Marx no solo efectúa una larga serie de enmiendas y modificaciones menores, sino que incorpora numerosos agregados, suprime no pocos pasajes de la versión original y reelabora totalmente partes de la misma. Para poder formarse una idea de hasta qué punto Marx reconstruyó, por ejemplo, el fundamentalísimo capítulo 1 de la obra, el lector deberá comparar no solo el texto del mismo en ambas ediciones, en la nuestra, o sea, la edición de Pedro Escarón, de la página 43 a la 102. Y al mismo tiempo del presente volumen y apéndice al final del volumen 3 del tomo 1. Eso es lo que vamos a ver, ¿no? Del tomo 1, ¿no? Y nos va a decir que, sino también el texto en la última versión del capítulo, con el de la forma de valor, que figura como apéndice de la edición alemana de 1867 y que también hemos incorporado a nuestra edición, junto a párrafos y hasta páginas intactos. Hay fragmentos que desaparecen, otros que se transforman totalmente, textos que se fusionan, extensos agregados, frases que son desprendidas de su emplazamiento original e insertadas en otros. El tomo 1 de El Capital comienza a convertirse en algo así como un enorme palimpsesto. Esta palabrita, palimpsesto, significa unión, configuración de distintos significados. Ese es el sentido de esta palabra, ¿no? Palimpsesto. En la que capas de redacción generalmente, no siempre, más ricas, recubren buena parte de la redacción originaria. Y por último, como les había comentado, como les había adelantado, está la edición francesa. La edición francesa del Capital fue publicada en entregas de agosto de 1872 a noviembre de 1875. En parte se trata nada más que de una traducción, y en muchos lugares de una muy pobre traducción desparejamente revisada por Marx. Recordemos que hacia 1875, esto lo sabemos por algunas biografías de Marx. Si tienen curiosidad de acercarse a algunas biografías de Marx, yo les recomiendo la biografía de Marx que se llama Marx y el espíritu del mundo, de Jacques Attali, aunque yo prefiero mi bibliografía favorita es la de Amor y Capital de Mary Gabriel. Es un tomazo de 800 páginas, pero me parece la versión más acabada, más detallada de la relación entre Marx y su familia, ¿no? Y de cómo se elabora de alguna manera esta estructura de organización del capital, ¿no? En ese sentido, también cabe considerarla para bien y para mal como una nueva versión, la tercera del tomo 1 del Capital. Para mal nos va a decir Pedro Escarón, que solía estimar a los franceses como revolucionarios prácticos, pero no como teóricos, simplificó por momentos, adocenó, muchos de los pasajes más complejos y profundos del original.
porque Marx tenía pues una visión bastante alemanocéntrica, germanocéntrica de la filosofía. Recordemos que la filosofía francesa va a brillar sobre todo en el siglo XX, pero en el siglo XIX no había grandes portentos filosóficos en Francia. Los más destacados eran los socialistas utópicos, como por ejemplo Proudhon. Que Proudhon, por cierto, no solo era socialista utópico, sino que también era anarquista. Y hay estudios muy contemporáneos donde de alguna manera se ha revisado la posición de Proudhon. Dice, para mal porque Marx, que solía estimar a los franceses como revolucionarios prácticos, pero no como teóricos, simplificó este trabajo. Si se hubiera limitado a esa tarea vulgarizadora y a corregir los errores más notorios de la traducción francesa, esta, como decía Marx de la obra de Comte, en uno de los pasajes suprimidos de la primera edición alemana, no habría tenido más que una importancia puramente local. Menor, por ejemplo, que la de la traducción rusa de Danielson. Esa traducción rusa de Danielson, recordemos, es la traducción a la que va a tener acceso Lenin, Stalin, Trotsky, y que de alguna manera va a fundamentar lo que se conoce como el marxismo ortodoxo, ¿no? Pero el autor compensó en cierta medida esas simplificaciones al ingentar en el tronco endeble del texto francés una serie de agregados, en su mayor parte muy valiosos, y efectuar en algunos pasajes una reelaboración que recuerda, aunque no iguala, la realizada con motivo de la segunda edición alemana. Nos va a comentar Pedro Escarón que luego de la muerte de Marx, Engels publica otras 3 ediciones del tomo 1 del Capital, la tercera edición alemana, la edición inglesa de 1887, que es una simple traducción pero presenta, en cuanto a las citas, una novedad sustancial de la que nos ocuparemos más adelante, y la cuarta alemana de 1890. Aquí me gustaría hacer una pausa y recomendarles un texto. Este texto se publicó en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y se llama Pensamiento Marxista Crítico y Revolucionario. Y en ese texto viene un artículo mío en el que demuestro que en realidad todas estas traducciones y todo este trabajo de reelaboración del tomo 2 y del tomo 3 del Capital en realidad estuvieron a cargo no solamente de Engels, sino de las 3 hijas de Marx, donde Eleonor particularmente colaboraría en la redacción final del tomo 2 del Capital y al mismo tiempo del tomo 3. Si quieren acceder a ese artículo, lo pueden encontrar en ese libro, Pensamiento Marxista y Revolucionario, publicado por la editorial de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Y en ese sentido, en este artículo de la UACM, podemos encontrarnos con este trabajo teórico que he venido realizando, en el que he tratado de reivindicar el papel que tuvieron las hijas de Marx en la divulgación formal del marxismo en sus orígenes y al mismo tiempo en la elaboración, como les digo, del tomo 2 y del tomo 3. Algo que Pedro Escarón evidentemente no reconoce, ¿no? Como lo explica en los prólogos a esas ediciones, ver aquí página 23, 27 y 33, el albacea político y literario de Marx introdujo en el texto no pocas variantes. Se basó para ello fundamentalmente en un ejemplar de la segunda edición alemana y otro de la versión francesa en los que Marx había indicado qué pasajes de esta debían incorporarse a aquella y en situaciones de cuáles.
Engels incorporó a la obra, recordemos, insisto, no solo fue Engels, sino que fue un trabajo colaborativo entre las hijas de Marx, Laura, Jenny y Eleanor, junto con Engels, este trabajo colaborativo. Aunque la que tuvo un papel más importante de las tres hijas de Marx, porque ella se enfocó en la organización de los manuscritos, específicamente de lo que compete o de lo que competía, básicamente a la elaboración del tomo 2 del Capital, ¿no? Y en ese sentido, las ediciones cuidadas por Engels y por las hijas de Marx, recordemos, aquí hay que corregirle la plana a Pedro Escarón, no nos hablan de que es necesario, no hay un texto definitivo, nos va a decir Pedro Escarón, y ese es el gran logro de Pedro Escarón, ese es el gran reconocimiento que sí se le puede dar a Pedro Escarón, sino que este autorizado esfuerzo por establecer el cuerpo de lo que podría haber sido una nueva edición del primer tomo preparada por Marx, nada más que podría, porque cuesta concebir que Marx, de no haber frustrado la muerte de esa posibilidad, no hubiera incorporado a esa nueva versión, además de los agregados recogidos de la edición francesa, un sinnúmero de nuevas variantes. Porque Marx, como sabemos, era una persona que nunca estaba conforme con un texto definitivo. Marx sufría de este síndrome de los filósofos, de que nunca están contentos del todo con su trabajo. Y aquí agrega dos notas al pie referentes a lo que hemos estado platicando, y nos va a decir Pedro Escarón: Karl Kautsky, que consultó el ejemplar de la segunda edición alemana anotado por Marx y utilizado por Engels, sostiene en el prólogo a su edición popular del tomo 1, publicado en 1914, que Engels no tomó en consideración todas las anotaciones manuscritas de Marx. Pero Kautsky no solo las tomó en consideración, sino que introdujo por su cuenta en el texto alemán muchas de las simplificaciones de la versión francesa, rebajando aquel al nivel de esta. Una modificación que es importante y que se ha cuestionado en el marxismo a lo largo de los años, porque hasta qué punto se puede reducir un texto, hasta qué punto se puede simplificar el estudio de un texto para que de alguna manera pues sea más accesible a los lectores, ¿no? De las dificultades que se le presentaron a Engels en su trabajo, dan fe unas pocas fallas de ensablamiento, en general menores, que se advierten en la cuarta edición. Hay alguna frasecita repetida, no lo estaba ni en la segunda edición alemana, de donde la tomó Marx insertándolo en un extenso agregado a la versión francesa, ni en esta, donde solo aparece dentro de ese agregado. Una inserción que, al no efectuarse en el lugar adecuado, vuelve confusas las alusiones de la frase siguiente, una referencia desorientadora al texto del capítulo en un pasaje concebido como una nota, pero que precisamente quedó incorporado al texto, un caso en que se corrige un pasaje del texto conforme a la fe de ratas de la segunda edición, pero no la nota correspondiente, con la cual aquel y ésta entran en contradicción. Porque recordemos que hay algunas partes del Capital que evidentemente tienen contradicciones, ¿no? Ahora bien, nos va a decir Pedro Escarón: ¿cuál es el objetivo de esta breve recapitulación? Recordar el hecho obvio pero frecuentemente olvidado. Recordar el hecho obvio pero frecuentemente olvidado. Siempre, simple, pero fecundo, de que no existe una versión del primer tomo del Capital, sino varias. El tomo 1 del Capital no es ni su primera edición, ni su segunda edición, ni la versión francesa. Nos referimos a sus variantes no simplificadoras, naturalmente, pues lo demás interesa poco, nos va a decir Pedro Escarón.
ni las ediciones cuidadas por Engels, sino todas esas ediciones en conjunto y fundamentalmente las publicadas en vida de Marx. Optar por una es sacrificar las otras en la medida en la que no coinciden con la elegida. Descartar cualquiera de ellas es desechar una etapa en la evolución dialéctica del capital. Sí, efectivamente, Hoshina Hosman Kautsky es un ortodoxo, y como dice Pedro Escarón en el texto, lo que hizo Kautsky fue tomar elementos de la edición francesa, que está simplificada, para su edición popular que se publicó en 1914. Y esta edición popular lo que buscaba era pues que este texto dificilísimo que es el Capital fuera mucho más accesible a los obreros, ¿no? Ese era el objetivo de Kautsky. Y sí, Kautsky efectivamente es un ortodoxo en todo el sentido de la palabra, ¿no? Dice, descartar cualquiera de ellas es desechar una etapa en la evolución dialéctica del Capital, que no brotó de la cabeza de Marx tan cabalmente formado como Atenea de la de Zeus. Una referencia que nos hace Pedro Escarón a cómo es que nació Atenea en la mitología griega. Atenea, la diosa de la sabiduría, nació porque en algún punto del cosmos Zeus tenía una jaqueca tremenda y en algún punto se sacó literalmente esa jaqueca, y de esa jaqueca nació Atenea. Se la sacó básicamente de la cabeza. Por eso se dice que Atenea es la diosa de la sabiduría. Pero eso es mitología griega, ¿no? Yo me pregunto, ¿por qué no podríamos poner aquí, en lugar de una metáfora griega, una metáfora andina, una metáfora mexica, una metáfora india, una metáfora china, ¿no? Pero bueno, el eurocentrismo de Escarón es bastante grande, ¿no? Dice, cuando Marx, por ejemplo, escribe en 1877 una réplica al populista ruso Mikhailovsky acerca del Capital, se refiere sucesivamente a tres pasajes concretos de la obra. El primero solo figura en la edición Príncipe. La edición Príncipe es la original. El segundo está tomado de la edición alemana de 1873 y el tercero es una variante de la versión francesa, variante que Engels recogió solo parcialmente en la cuarta edición. De esos tres pasajes, un lector de esta última edición, la más difundida en Alemania y salvo en Francia internacionalmente, solo tendrá acceso pleno a uno y parcial a otro. Una edición crítica del tomo 1 tendría necesariamente que incluir, además de los borradores editos e inéditos, editados en el sentido de que se publicaron e inéditos en el sentido de que no se publicaron, corresponden al mismo. Todas las versiones del libro publicadas por Marx podría producirlas sucesivamente con el registro más completo posible de sus coincidencias y diferencias. O más sencillamente, tomar como base la segunda edición alemana y registrar en notas y apéndices las diferencias entre la primera edición y la segunda, los agregados y variantes de la versión francesa, con indicación precisa de cuáles eran los que Marx se proponía incluir en una nueva edición alemana. Las enmiendas. ¿Qué tesis andamos haciendo ahora? Pues básicamente, mira, lo que estamos haciendo es una lectura del Capital. Como les comento, si no llegaron al principio, no se preocupen. Estas lecturas del Capital que estoy dispuesto a hacer lo más posible durante vacaciones, a ver si en vacaciones terminamos por lo menos el tomo 1 del Capital. Es difícil, yo lo sé, pero una horita diaria y avanzaremos prontamente a ver si terminamos por lo menos el tomo 1, volumen 1 del Capital, que es básicamente
el fundamento filosófico del pensamiento marxista. Y lo que estamos haciendo ahorita es revisando específicamente esto. Pero si ustedes se pierden de la grabación, si ustedes se pierden de de lo que estamos viendo aquí ahorita, lo voy a subir a YouTube. Obviamente la calidad va a ser pésima, no esperen una gran calidad. No me puedo comprometer a algo mejor, porque obviamente no tengo las herramientas para hacerlo. No tengo el equipo suficiente para desarrollarlo, pero es un intento de acercar el capital a la mayoría de las personas que de alguna manera, de otra forma tal vez no lo leerían, ¿no? Y en ese sentido ahorita estamos revisando las notas del traductor, porque es importante, pienso yo, reconocer cómo entender estas diferencias entre los diferentes textos del Capital. Pero esto es bastante tedioso, yo lo sé, no se preocupen. Ahorita entraremos directamente al Capital. Yo me voy a saltar directamente a la introducción original. Esas sí las vamos a leer. Pero estamos revisando aquí ahorita básicamente las notas que hace el traductor Pedro Escarón a por qué, cómo tradujo el texto y qué consideraciones tiene, o por qué se considera que la edición de Siglo XXI Editores es la edición crítica del Capital. Bueno, nos dice Pedro Escarón, o más sencillamente, tomar como base la segunda edición alemana y registrar en notas y apéndices: número 1, las diferencias entre la primera edición y la segunda; número 2, los agregados y variantes de la versión francesa, con indicación precisa de cuáles eran los que Marx se proponía incluir en una nueva edición alemana; número 3, las enmiendas y comentarios introducidos por Engels en las ediciones a su cargo; y número 4, el texto original de todas las citas efectuadas por Marx. Aquí recordemos algo: las enmiendas y comentarios introducidos por Engels no solo fueron enmiendas y comentarios introducidos por Engels, es un trabajo colaborativo entre las hermanas Marx y Engels. Eso es algo que hay que tener en mente en la actualidad cuando se lee el Capital. La presente edición no aspira a tanto, pretende ser sencillamente una primera aproximación a una edición crítica del Capital en castellano. Eso es lo que pretende Pedro Escarón. ¿Por qué tomo vas? Vamos por el primero. Llegaste a la primera sesión, mi estimado Camilo Ito. Camilito Ito. Perdón, soy medio pendejo para leer nombres. Básicamente estamos comenzando. Lo que estoy leyendo es la edición crítica que hace Pedro Escarón, y estoy explicando algunas diferencias sobre el texto en cuestión, ¿no? Entonces nos va a decir Pedro Escarón, que es el traductor de esta edición para los que van llegando, que nos dice que el texto básico, pero no el único, como se verá, es el de la última edición alemana publicada en vida de Marx, la segunda. Nuestra fuente ha sido la edición en volumen de 1873, fechada como de 1872 por Karl Marx. ¿Cómo la ven? Y bueno, aquí Pedro Escarón va a seguir explicándonos algunas diferencias, algunas notas. Nos va a hablar, por ejemplo, que para el texto de la cuarta edición alemana utiliza las reimpresiones del tomo 23 de la Marx-Engels-Werke, que la Marx-Engels-Werke es una institución que se formó a mediados de los años 50 del siglo XX, y que tenía la intención de organizar los trabajos de Marx. Y la Marx-Engels-Werke estaba situada en Ámsterdam.
Sin embargo, la Marx-Engels-Werke, después de los años, después de la caída del muro de Berlín, desapareció como tal, desapareció como institución. Algo de lo que Pedro Escarón no, es en ese sentido, ¿no? Dice, creo que por el tercer Marx habla de cálculo económico y pone ecuaciones, ahí se pone feo. ¿Crees que le captes? Pues mira, yo me gustan las matemáticas, la verdad tengo una formación no muy avanzada en matemáticas, no te voy a decir que soy un experto en matemáticas, pero como les comentaba, yo no estoy buscando una lectura, eso es algo que hay que tener en mente, una lectura economicista o una lectura matematicista del Capital. Yo estoy más bien aquí presentándoles, ese es el objetivo con el que yo abro estas lecturas del Capital, en el sentido de hacer una lectura filosófica del Capital. Porque en términos de la economía del Capital, en términos de la organización matemática, la estructura econométrica del Capital, ya hay bastantes críticas, ¿no? También hay réplicas, ¿no? Siempre hay réplicas. Generalmente las réplicas no son tan famosas, pero hay réplicas de economistas, de filósofos, a las críticas que se le han hecho al Capital, ¿no? Hay bastantes réplicas. Entonces es un debate muy fructífero entre las famosas críticas que se le han hecho al Capital y las no tan famosas réplicas que también se le han hecho al Capital. Y en ese sentido, como yo les decía, pues esto es lo que nos presenta Pedro Escarón, ¿no? Después nos va a ir profundizando Pedro Escarón acerca de las ediciones, pero nosotros ya vamos a irnos directamente al texto, ¿no? Todos estos agregados, elementos, las diferencias, si ustedes quieren adentrarse a todas las especificaciones que hace Pedro Escarón, pues las pueden revisar directamente en el texto, ¿no? Estos textos son tan famosos que ustedes solo googlean en internet Marx, Capital, siglo XXI editores y pueden conseguir el PDF, ¿no? Otra cosa que también antes de que se me olvide que es importante mencionar de esta pequeña introducción que hace Pedro Escarón es el hecho de la relación con Wenceslao Roses. Wenceslao Roses es un exiliado español. Y dice, harás live de las lecturas todos los días. Esa es la idea, como les comentaba. Tengo la intención de hacer, ahorita que son vacaciones, hacer una lectura detallada del Capital. Y si te la pierdes, no te preocupes, las voy a estar subiendo a YouTube. Obviamente, pues el formato ahí va a ser medio feo, no creo que se vea tan bien en YouTube, pero al menos vas a poder, pues, escuchar si te pierdes alguna de estas lecturas. Yo todos los días me voy a dar a la tarea en estas vacaciones de los días que pueda, ¿no? Evidentemente si surge algo, evidentemente el 24 de diciembre no voy a estar aquí, el 31 de diciembre no voy a estar aquí, pero esa es la idea. Hola Giuliano, bienvenido a Live. Entonces, si ustedes quieren acercarse a estas lecturas, básicamente las pueden encontrar también en YouTube y vamos a estar aquí haciendo livecitos prácticamente todos los días. La idea es reunirnos más o menos a las 9 de la noche todos los días. ¿Qué se hace aquí? Pues aquí básicamente estamos leyendo a Marx sin prejuicios y directamente al autor. Eso es lo que estamos aquí haciendo, ¿no? Porque se habla mucho de Marx, pero muy pocos lo leen, muy pocos se aproximan directamente al texto. ¿Cómo me encontrarán en YouTube? Aquí se los escribo en se llama Marxología. Así se llama el canal de YouTube. Y
no solo el canal de YouTube, sino también en el live, no en el live, no, ¿cómo se llama? En el canal de TikTok. Si ustedes se meten al canal de TikTok, ahí van a encontrar directamente el link a YouTube, ¿no? Ahí está el YouTube, por si quieren, acercarse directamente al canal de YouTube. Ahí voy a estar subiendo todos los días. Yo me comprometo en estas vacaciones a subir todos los días una lectura. Como les decía, voy a hacer una lectura rápida, una lectura detallada en algunos aspectos y en algunos otros no tanto. Y en ese sentido, pues ahorita estamos como revisando la primera parte del texto, que es básicamente la explicación del traductor, que el traductor, como les decía, es Pedro Escarón, ¿no? Y aquí habla específicamente de Wenceslao Roses. En esta parte del texto nos habla de otro autor, otro traductor, que es Wenceslao Roses, que él traduce la edición de Fondo de Cultura Económica. Evidentemente aquí hubo una cuestión bastante fuerte, porque la crítica que va a hacer Escarón en este texto, esta crítica que estamos leyendo aquí, va a provocar que la gente no lea a Wenceslao Roses, no lea la traducción de Wenceslao Roses, a pesar de que en la actualidad la edición actual de Fondo de Cultura Económica es una relectura que elaboraron Wenceslao Roses y un hegeliano muy bueno que se llama Gustavo Leiva. Gustavo Leiva es el traductor de Fondo de Cultura Económica de la fenomenología del espíritu de Hegel. Y es un profesor emérito de la Universidad Autónoma Metropolitana aquí en la Ciudad de México. Gustavo Leiva es un gran hegeliano, un gran kantiano, es un gran conocedor de lo que se conoce como el idealismo alemán. Pero volvamos a la crítica que le hace Wenceslao Roses, que le hace Pedro Escarón a Wenceslao Roses. Y esa crítica está aquí, es lo que estamos viendo en la pantalla, ¿no? Es lo que tenemos en pantalla. Nos dice: la traslación hecha por Wenceslao Roses del primer tomo del libro de Marx, Madrid Zenit 1935, esa es la versión original en la que traduce Wenceslao Roses. Pero la historia de Roses es bien interesante, porque Roses va a viajar a América cuando sube el franquismo en España, y va a viajar con la traducción a escondidas, y le va a costar mucho trabajo. Es una historia muy bonita que ahorita no tenemos tiempo de contar, pero básicamente la historia es que Wenceslao Roses viaja con estos manuscritos a México, refugiado, en calidad de refugiado, escapando de la dictadura franquista y de la pena de muerte, porque era un marxista, básicamente. Y en ese sentido va a llegar a México, y en México va a ser recibido. La verdad no recuerdo cuál era el presidente que lo recibió, pero era el PRI, cuando lo recibe el PRI, básicamente. Creo que fue Lázaro Cárdenas. No, Lázaro Cárdenas estaba en el 30 y... porque Wenceslao Roses se exilia más o menos en el 38. Entonces, claro, la expropiación petrolera. Sí, probablemente fue el que lo recibe fue Lázaro Cárdenas. Pero no tomen eso como verdad, eso es una especulación. La verdad no lo sé. Es un dato que tengo que verificar primeramente, ¿no? Y en ese sentido, esta crítica nos va a decir: es con mucho la más difundida a partir de 1946, y ya en compañía de los tomos 2 y 3 ha sido profusamente reeditada y reimpresa por Fondo de Cultura Económica. Para más de una generación de estudiosos latinoamericanos y españoles es el capital. El éxito de esta versión se basa, si no estamos equivocados, en el elegante
cálido estilo español de Roses, quien en no pocos lugares redacta con tanta frescura e inspiración como si él fuera el autor, no traductor de la obra. Esa es la gran crítica que le va a hacer Pedro Escarón a Wenceslao Roses. Y en ese sentido, esta crítica, esta crítica que le hace Wenceslao Roses a Aquí amamos la historia, mi estimado Escorpión 33. Velo como algo histórico. Pero si no te gusta, no te preocupes. Siempre hay una manera de lidiar con personajes como tú. Y en ese sentido, aquí somos estalinistas con los trolls, ¿no? La verdad. En ese sentido, como les iba diciendo, básicamente lo que encontramos en este texto es que la crítica que le hace Pedro Escarón a Wenceslao Roses a la traducción que se hace en Fondo de Cultura Económica es básicamente que que Wenceslao Roses se toma demasiadas licencias literarias en la traducción de la edición del Capital. Y se difundió el rumor a partir de este texto de que la edición de Fondo de Cultura Económica no se apegaba a la escritura de Marx, sino que más bien era una forma muy holgada de escribir y traducir el Capital por parte de Wenceslao Roses. Y en ese sentido, nos va a decir también que desgraciadamente contiene una enorme cantidad de erratas y de errores de interpretación lisos y llanos, muchos más de los tolerables en la traducción de una obra tan compleja y extensa. Hace que convenga utilizar esta versión con precauciones extremas en cotejo frecuente con otras traducciones del libro. Y con este pequeño texto, Wenceslao Roses va a quedar en el olvido. Y esta edición que estamos leyendo, la del siglo XXI, se va a convertir en una de las ediciones más reconocidas de las traducciones del Capital, ¿no? La mejor es la de Manuel Sacristán. Esa de Manuel Sacristán no la conozco. Esa no la he trabajado, la verdad. O sea, sé que existe, pero esa no la he trabajado, mi estimado Andrés Herrera. Bueno, ¿qué más se puede decir de esta pequeña introducción? Pues que solo hay 2 tomos, es mejor que la de Pedro Escarón. Probablemente, no lo sé. Yo la verdad es que preferiría que leyeran la edición alemana, pero si leo la edición alemana nadie va a poder entenderla, ¿no? Y además también ahí hay una discusión mucho más profunda sobre hasta qué punto la traducción, como se dice, es una traición, ¿no? Pero al mismo tiempo hay una discusión mucho más compleja en términos de epistemología y ontología, en el sentido de, si tú traduces literatura, evidentemente va a haber una traición al texto. Pero si tú traduces filosofía, debes de ser capaz de llevar un concepto en un sistema de lenguaje a otro sistema de lenguaje, conservando la esencia de dicho concepto. En ese sentido, la traducción de la filosofía y la traducción de la literatura no es igual. Porque la traducción de la literatura se basa en la forma. La literatura se basa en la forma, en cómo escribes un texto. No es lo mismo decir el cielo es azulado que me gusta estar a su lado. Ahí hay una forma diferente de decir algo distinto, ¿no? Obviamente yo soy pésimo escritor,
aunque escribí una novela, se los presumo, la pueden buscar, se llama Escombros y Estrellas, está disponible en está disponible en Amazon. Búsquenla, Escombros y Estrellas, en Amazon. Pero bueno, lo importante, como les digo, es entender que en términos literarios, la traducción es prácticamente imposible, ¿no? Por eso es muy difícil traducir poemas, por eso es muy difícil traducir novelas, ¿no? Pero cuando se traduce filosofía, cuando hablamos de filosofía, específicamente de filosofía, el entender el concepto, lo que en Hegel es el concepto, al mismo tiempo es traducir las categorías que nos van a servir para entender esta dimensión, ¿no? Y bueno, básicamente esto es lo que vamos a encontrar en este trabajo. Después, Pedro Escarón va a ser bastante crítico, como les digo. Pedro Escarón, va a ser bastante crítico. No se preocupen por los trolls, yo los voy filtrando. Yo no tengo tolerancia con los trolls. Básicamente aquí, como les iba diciendo, lo que estamos haciendo es un trabajo filosófico, ¿no? No estamos haciendo un trabajo propagandístico. Hola hermano, ¿cómo estás? Charles Reptilia, saludos. Trinomio cuadrado perfecto, ¿cómo estás? Saludos, saludos, hi bro. Les repito, para los que acaban de llegar, si se perdieron el live, ya llevamos 47 minutos en el live y estamos analizando la advertencia del traductor que hace Pedro Escarón a la edición que vamos a estar revisando a lo largo de estas vacaciones. Yo voy a tratar de conectarme todos los días a las 9 de la noche y la idea es pues tratar de hacer una lectura rápida del Capital. Y si se pierden alguna de estas lecturas, se van a estar subiendo a YouTube en la página Marxología, en la cuenta Marxología. Así se llama, igual que aquí, Marxología. Si es hora de México, hora de la Ciudad de México. Que si no me equivoco serían las 10 de la noche de Perú, las... Ay, solo me sé la hora de Perú. Perdónenme. Pero sí, 9 de la noche de México, 10 de Perú. Es que como luego platico con Aníbal Estacio o con el Doctor Dialéctico, pues sí es me sé más o menos a qué horas son allá. Bueno, como les iba diciendo, pues Pedro Escarón se va a pasar de gandalla, como decimos en México, o sea, va a ser abusivo con Roses, nos va a decir la desprolijidad que empaña los aciertos de Roses, y conviene subrayar que pese a todos esos aciertos existen y que no son pocos, se manifiesta también en las demasiado frecuentes omisiones de palabras, grupos de palabras, frases y ocasionalmente párrafos, para no extendernos sobre omisiones menores. Es decir, aquí Pedro Escarón está diciendo, lean esta edición, no lean la edición de Fondo de Cultura Económica. Pero ya les dije que todas esas correcciones, todas esas críticas que le hace Pedro Escarón a la edición de Fondo de Cultura Económica ya fueron corregidas por el propio Roses una vez y por Gustavo Leiva una segunda ocasión. Aunque el peso de que es mejor esta edición que la edición de Roses, pues ya se quedó para toda la vida, ¿no? Pero bueno, ahora sí, vámonos directamente a lo que nos truje Chencha, ¿no? Como dirían, Das Kapital, Kritik der politischen Ökonomie. Von Karl Marx, Esterband, primer tomo.
de la producción, procés des capital, la producción, el proceso de producción del capital, libro primero. Vámonos directamente al prólogo a la primera edición. Y aquí ya entramos directamente a Marx. Hoy, el día de hoy, vamos a leer nada más el prólogo a la primera edición, el prólogo a la segunda y el prólogo a la segunda edición. ¿Cuál es el concepto de Estado en Marx? Es una pregunta muy interesante, mi estimado, pero por desgracia en este momento no te la puedo responder porque estamos haciendo una actividad. Si quieres, yo te recomiendo que en algún video del TikTok tú hagas la misma pregunta y ya te la respondo en un TikTok. Porque ahorita, pues como les comento, estos lives, pues básicamente se trata más bien de hacer una lectura científica de Marx, ¿ok? Dice, ¿has hecho análisis de ese estilo a Mao? No, no, este es mi primer intento, a ver qué tal sale. Entonces, vamos a entrar directamente a la palabra y obra de Marx traducida por Pedro Escarón, ¿no? Ya nos quedó claro más o menos eso. Prólogo a la primera edición nos va a decir: la obra, cuyo primer tomo entrego al público, es la continuación de mi trabajo Contribución a la crítica de la economía política, publicada en 1859. Como les iba diciendo, vamos a responder la pregunta de Willow primero, ¿no? Mira, Willow, lo que vamos a hacer en estas vacaciones es una lectura detallada del Capital, lo más posible que podamos abarcar. No sé si podamos acabarlo todo, lo dudo, pero vamos a estar conectándonos más o menos una horita, horita y media todos los días, hasta que mi objetivo principal es cubrir básicamente el tomo 1, volumen 1 del Capital, que es la teoría del valor. Con que ustedes entiendan la teoría del valor, me parece que eso sería como fenomenal, ¿no? Y ahora bien, si todo sale bien, tal vez lo podamos hacer con Lenin, tal vez lo podamos hacer con Mao, tal vez lo podamos hacer con otros filósofos también importantes. ¿En qué horario? A las 9 de la noche, Ciudad de México, hora de la Ciudad de México. Todos los días de vacaciones, excepto el 24, porque pues ya saben que hay que convivir con la familia, aunque pues uno sea ateo, pero hay que convivir con la familia. Y el 31, porque evidentemente hay que convivir con la familia. Entonces esos 2 días no voy a estar disponible. Y si tienen dudas, si tienen comentarios durante estos lives, cuestionamientos específicos sobre algo en particular de lo que estamos leyendo, con gusto les respondo esas preguntas. Pero si tienen preguntas que se salgan de lo que estamos leyendo, los voy a mandar a, por favor, que estas preguntas me las hagan en algún video de TikTok y yo con gusto las responderé en videos de TikToks. Voy a seguir haciendo TikToks. Y si se pierden alguna de estas lecturas, no se preocupen. Como les comentaba, las voy a estar subiendo a YouTube. Las voy a subir en la cuenta Marxología, que de hecho está vinculada a esta cuenta. Si ustedes se meten directamente al canal, ahí van a encontrar básicamente el link a YouTube, ¿no? A donde van a poder ustedes ver, si les interesa, evidentemente, las grabaciones de estos lives, ¿no? Más o menos, para que no sea demasiado tedioso ni demasiado pesado, lo voy a ir haciendo más o menos una hora.
apartado por apartado, por apartado, por apartado, esa es la idea, y tratar de cubrir, como les decía, el tomo 1, volumen 1. Eso es lo que me interesa cubrir. Con que cubramos básicamente los primeros 5 capítulos del Capital, con eso me doy por bien servido, ¿no? Porque eso es la teoría del valor. Entonces, como les decía, volvamos al texto. La obra cuyo primer tomo entrego al público es la continuación de mi trabajo, nos va a decir Marx, Contribución a la crítica de la economía política, publicado en 1859. Recordemos que Marx solo publicó tres textos en vida y todo lo demás son manuscritos. En vida solo publicó el Manifiesto del Partido Comunista, la Contribución a la crítica de la economía política y el tomo 1 del Capital. Eso fue todo lo que publicó en vida. Todo lo demás son manuscritos. Los Grundrisse, la ideología alemana, se me están yendo los textos de Marx. Recuérdenme textos de Marx. Los manuscritos de tecnología, los manuscritos económico-filosóficos de 1844, todos esos textos sobre la cuestión judía, efectivamente el trinomio cuadrado perfecto, esos textos no los publicó en vida, son textos que pues se conocen, se publicaron post-mortem de Marx, ¿no? Y en ese sentido, en vida, él solo publicó la Contribución a la crítica de la economía política de 1859, el tomo 1 del Capital y el Manifiesto del Partido Comunista. Son los únicos libros que publicó en vida. Dice, la prolongada pausa entre comienzo y continuación se debió a una enfermedad que me ha quejado durante años e he interrumpido una y otra vez mi labor. La enfermedad grave que tenía Marx es que tenía esta enfermedad, ¿cómo se llama? Cuando te salen verrugas en el ano. Se llama... Se me fue el nombre de esa enfermedad. Que en la actualidad ya no es una enfermedad tan grave, ¿no? Pero en tiempos de Marx, hemorroides, efectivamente. Esa es la enfermedad que tenía Marx. Marx tenía hemorroides. Pero en el siglo XIX pues no había curas para esta enfermedad y pues efectivamente le costaba trabajo a Marx sentarse a escribir porque pues literalmente le dolía el culo, ¿no? Y es algo triste, ¿no? También sabemos que tomaba mucho y tenía problemas en el hígado. También sabemos que fumaba mucho y tenía problemas con los pulmones. Esas eran las enfermedades que pues desgraciadamente lo llevaron a la muerte. Fumar mucho, tomar mucho y las hemorroides. Pero lo que realmente le aquejaba demasiado, lo que le molestaba, lo que le impedía su labor, era específicamente las hemorroides. Porque pues no se podía sentar a escribir, ¿no? Dice, en el primer capítulo del presente tomo se resume el contenido de ese escrito anterior. En el primer capítulo del presente tomo se resume el contenido de ese escrito anterior, y ello no solo para ofrecer una presentación continua y completa, se ha mejorado la exposición, es decir, en este texto, en el Capital, todo lo que vamos a ver en el tomo, en el primer capítulo, es un resumen de la contribución a la crítica de la economía política. Por eso, cuando la gente no entiende el tomo 1 del Capital, volumen 1, se recomienda que lean la contribución a la crítica de la economía política. Sin embargo, esa labor yo ya la hice y les voy a ahorrar ese sufrimiento a través de esta lectura, ¿no? Dice, en la medida en que las circunstancias lo permitieron, ampliamos el desarrollo de muchos puntos que antes solo se bosquejaban, mientras que a la inversa, aquí meramente se alude a aspectos desarrollados allá con detenimiento, se suprimen ahora por entero naturalmente las secciones sobre la historia de la teoría del valor y del dinero. Esa historia es muy interesante, pero esa historia yo recomiendo que la lean en los Grundrisse.
la historia sobre la teoría del valor y del dinero está mucho más desarrollada en los Grundrisse que en la contribución a la crítica de la economía política de 1859. Y es muy rica, es muy interesante. Habla sobre las minas, habla sobre la esclavitud. Ahí Marx es un erudito, ¿no? En ese sentido. Con todo, el lector del escrito precedente encontrará en las notas del capítulo primero nuevas fuentes para la historia de dicha teoría. Los comienzos son siempre difíciles, y esto rige para todas las ciencias. La comprensión del primer capítulo, y en especial de la parte dedicada al análisis de la mercancía, presentará por tanto la dificultad mayor. Ahí nos está anticipando que la neta se pasó de verdura con la redacción del tomo 1. He dado el carácter más popular posible a lo que se refiere más concretamente al análisis de la substancia y magnitud del valor. Estas son dos categorías muy interesantes porque son dos categorías filosóficas. La magnitud significa la cualidad en la cual algo se expande y la substancia es la cualidad en la que algo es en esencia, la substancia y la magnitud del valor. Las vamos a ver mucho más desarrolladas cuando lleguemos a esa parte, pero básicamente de lo que se trata, de lo que tratan estas dos categorías, es de que la sustancia y la magnitud del valor son dos de las categorías más fundamentales para entender qué es el valor. Pero la substancia es una categoría que viene desde Aristóteles y que nos habla de lo que es en un sentido ontológico, lo que hace que algo sea lo que es, aunque parezca trabalenguas, lo que hace que algo sea lo que es. Y en ese sentido esa es la substancia. Y la magnitud es hasta dónde llega esa substancia. ¿Qué dimensiones tiene esa substancia? Magnitud. De eso nos habla, ¿no? Pero lo vamos a ver con más detenimiento. Y aquí viene una nota al pie de Pedro Escarón, que nos va a decir: esto pareció tanto más necesario por cuanto la obra de Ferdinand Lassalle contra Schulze de Lichtenstein, hasta la parte en la que su autor proclama brindar la quintesencia intelectual de mis concepciones sobre esos temas, contiene errores de importancia. En passant, incidentalmente, el que Lassalle haya tomado casi textualmente mis escritos y, por cierto, sin consignar las fuentes, todas las tesis teóricas generales de sus trabajos económicos, por ejemplo, ¡ay! Listo. Y en ese sentido, me salió el anuncio de inactividad. ¿Cómo voy con mi funa? Pues superada. Yo la verdad es que, esa es una historia bastante complicada, ¿no? Yo tuve problemas de drogas y me peleé con personas y estuve anexado y no, son historias largas. Pero eso lo contamos en algún otro momento. Pero ya, ya vamos avanzando, mi estimado. Hola Aleco, ¿cómo estás? Para los que van llegando, les comento que vamos a estar realizando durante todas las vacaciones una lectura detallada del Capital. Y si se pierden por alguna razón alguna de estas pues sesiones, las vamos a estar subiendo a YouTube. Esta en especial también va a estar en YouTube, así que no se preocupen.
en la cuenta Marxología. Así ustedes en YouTube buscan Marxología y ahí les va a aparecer. Y si no la encuentran por alguna razón, se van a la cuenta de TikTok. Aquí en la cuenta de TikTok, ahí viene el link directo a YouTube. Y ahí en ese YouTube vamos a estar subiendo estas lecturas, ¿no? De eso se trata. Pero continuemos. Ya nada más terminamos la introducción al prólogo, a la primera edición. Y con eso cerraríamos nuestra primera sesión. Dice, la forma de valor, nos va a decir Marx, cuya figura acabada es la forma de dinero. Ojo, aquí hay que hacer una observación filosófica. Figura no es algo casual. Aquí, si se fijan, no está hablando de forma y figura. Si se fijan, dice la forma de valor, forma en el sentido de organización. Estas son categorías aristotélicas. La forma de valor, es decir, la expresión del valor, cómo es que el valor se expresa de forma corriente en la vida natural de los seres humanos, eso lo vamos a ver más detalladamente conforme vayamos avanzando. Pero básicamente de lo que se trata ahorita es de explicarles que la forma de valor tiene una cualidad particular, y esa cualidad particular, la de la forma de valor, es que su figura, es decir, cómo se expresa, es la forma de dinero, es decir, el valor se expresa en cuanto dinero. Y esa forma en la que se expresa el valor en la forma de dinero es sumamente simple y desprovista de contenido. ¿Qué quiere decir Marx con esto? Que en el sentido de que la forma de valor tiene una figura acabada en la forma de dinero, es que el valor se expresa a partir del dinero, pero el dinero es algo simple y desprovisto de contenido. Pero esto lo vamos a ver más adelante. Y aquí dice Marx, no obstante, hace más de 2000 años que la inteligencia humana procura en vano desentrañar su secreto. Y aquí está hablando directamente de Aristóteles. Mientras que ha logrado hacerlo, cuando menos aproximadamente, en el caso de formas mucho más complejas y llenas de contenido. ¿Por qué? Porque es más fácil estudiar el organismo desarrollado que las células que lo componen. Es decir, es más fácil entender la forma de dinero en la modernidad que la forma de dinero en la antigüedad. Y ojo, aquí hay una categoría que me gustaría que todos les quedara claro. La categoría dinero y la categoría capital no son lo mismo. Y la categoría capitalismo es mucho menos lo mismo. Es decir, que haya dinero, que haya capital, no quiere decir que hay capitalismo. Pero eso es algo que vamos a entender cuando hayamos acabado estas lecturas. Entonces nos va a decir, cuando analizamos las formas económicas, por otra parte, no podemos servirnos del microscopio ni de reactivos químicos. La facultad de abstraer debe de hacer las veces del uno y del otro. Es decir, en la economía, nos va a decir Marx, en la ciencia económica, de lo que se trata para Marx, desde la perspectiva de Marx, y en la ontología y en la epistemología de Marx, todo se hace a partir de la abstracción conceptual. Y por eso es importante tener muy bien desarrollada la imaginación. Dice, la facultad de abstraer debe hacer las veces de la uno y el otro. Para la sociedad burguesa, la forma de mercancía adoptada por el producto del trabajo o la forma de valor de la mercancía es la forma celular económica. Es decir, para la sociedad moderna, la sociedad burguesa, la forma de mercancía, es decir, una crema, por ejemplo, una botella, unos cigarros, es la forma que adapta el trabajo humano. Por ejemplo, veamos este encendedor.
Este encendedor es metal, plástico, gas, tiene impresión, tiene tinta. Todo eso se hizo a partir del trabajo humano. Pero más adelante llegaremos a explicar eso con más detenimiento. Se trata en efecto, nos va a decir, de minucias y sutilezas. El capital, para entender el capitalismo, hay que aprender a entender la diferencia entre las minucias y las sutilezas, es decir, entre las cosas simples y las diferencias que hacen que esas cosas simples no sean lo mismo. Se trata en efecto de minucias y sutilezas, pero de la misma manera que es a ellas a que se consagra la anatomía micrológica. Exceptuando el apartado referente a la forma de valor, a esta obra no se le podrá acusar de ser difícilmente comprensible. Es decir, los primeros 5 capítulos, la forma de valor, entender la teoría del valor de Marx, es lo más complejo de leer del Capital. Eso es lo que nos va a decir Marx. Una vez que logremos sortear esta balanza enorme de lo que significa el Capital, será mucho más fácil entender este documento. Dice, el físico observa, dice, exceptuando el apartado referente a la forma de valor, a esta obra no se le podrá acusar de ser difícilmente comprensible. Confío, naturalmente, en que sus lectores serán personas deseosas de aprender algo nuevo y por tanto también de pensar por su propia cuenta. Hay que aprender a pensar por cuenta propia. Ese es uno de los grandes aportes filosóficos de Marx. El físico observa los procesos naturales allí donde se presentan en la forma más nítida y menos obscurecidos por influjos perturbadores, o bien, cuando es posible, efectúa experimentos en condiciones que aseguran el transcurso incontaminado del proceso. Lo que he de investigar en esta obra es el modo de producción capitalista y las relaciones de producción e intercambio a él correspondientes. Es decir, lo que Marx va a estudiar es el modo de producción capitalista. Y es bien interesante porque Marx nunca va a hablar de capitalismo. El que habla de capitalismo y populariza la idea de capitalismo es Bernard Sombart. Marx, como tal, jamás va a utilizar la expresión capitalista. Para capitalismo, para él siempre es modo de producción capitalista. Pequeña sutileza, pero es importante tenerla presente. Recordemos, como decía Marx, esto se trata de minucias y sutilezas. Y las relaciones de producción e intercambio. Producción en el sentido de construir, hacer, crear. Y de intercambio, donar, intercambiar, truequear. ¿Sí me explico? Hay diferentes formas de intercambio a él correspondientes. Y nos va a decir una de las frases más famosas del Capital. La sede clásica de ese modo de producción es hasta hoy, es decir, 1867, la sede clásica Inglaterra. Hacia 1867 era el lugar privilegiado del capitalismo. Hoy, en una lectura del presente del Capital, pues diríamos, eso ya no es tan cierto, ¿no? Al día de hoy, diríamos, hay una disputa por el control de ese título entre China y Estados Unidos, ¿no? Básicamente. Con focos pequeños en Singapur, en Corea del Sur, en Taiwán, en Japón, en Alemania, en Francia, en Inglaterra, en Países Bajos,
Esos son los lugares que de alguna manera son los punteros del capitalismo, ¿no? En la actualidad. Es este el motivo por el cual, al desarrollar mi teoría, me sirvo de ese país como principal fuente de ejemplos. Pero si el lector alemán se encogiera fariseicamente de hombros ante la situación de los trabajadores industriales o agrícolas ingleses, o si se consolara con la idea optimista de que en Alemania las cosas distan aún de haberse deteriorado tanto, me vería obligado a advertirle de te fabula narrator. A ti se refiere la historia. Aquí básicamente Marx está diciéndole a los alemanes, porque Marx es eurocéntrico, Marx es alemanocéntrico, es germanocéntrico, toda su vida lo fue. Él va a decirle a los alemanes que no se encojan de hombros, porque en ese sentido hay que entender cómo fue la disputa colonial, lo que desencadenó la Primera y la Segunda Guerra Mundial, básicamente, ¿no? El hecho de que Alemania, a diferencia de Inglaterra, a diferencia de Francia, a diferencia de España, no tuvo tantas colonias. Sí lo tuvieron. Sí lo tuvieron. Y en ese sentido, me gustaría decirles que, pues que Alemania no tuvo tantos rasgos tan importantes, ¿no? Y en ese sentido es importante, pues, reconocer que, pues, los alemanes se sentían menos y Marx, de alguna manera, trata de consolarlos, ¿no? Dice, es en sí y para sí, esa es una expresión hegeliana. En sí, es decir, desde lo que es para sí mismo, y para sí, es decir, proyectando hacia el sí. Son dos ideas hegelianas bien interesantes que Marx nunca va a abandonar. El en sí es la ontología y el para sí la epistemología. Pero cómo explicar esto es complicado, ¿no? El en sí es básicamente cómo se proyecta una idea en sentido ontológico, qué le da su rigurosidad, qué le da el sentido de lo que es para sí misma. Y para sí es básicamente cómo se constituye esa idea en el sentido de lo que le da esa identidad. Pero no los voy a perder demasiado con esta discusión filosófica. Solo recuerden que hay muchas trazas en el Capital de que Marx jamás abandonó a Hegel, ¿no? Como dicen, por ejemplo, los leninistas. Aquí lo vemos en el texto. Cuando venga un leninista y les diga, no, Marx superó a Hegel, Marx abandonó a Hegel, Marx ya no es hegeliano, le dices, no es cierto, aquí en el texto, ahí hay trazas del hegelianismo de Marx. Por eso hay autores como Carlos Pérez Soto, un chileno, que se denomina a sí mismo como marxista hegeliano. Dice, en sí y para sí, no se trata aquí del mayor o menor grado alcanzado en su desarrollo por los antagonismos sociales que resultan de las leyes naturales de la producción capitalista. Si se fijan, es interesante ver que para Marx, las leyes naturales de la producción capitalista, es decir, para él la producción capitalista tiene leyes, tiene una estructura, y esas leyes son naturales, pero naturales no en el sentido de que las haya puesto la naturaleza, sino de que son naturales a la producción capitalista, le pertenecen, son propias de la producción capitalista. Se trata de estas leyes mismas, de esas tendencias que operan y se imponen como férrea necesidad. El país industrialmente más desarrollado no hace sino mostrar al menos desarrollado la imagen de su propio futuro. Y en ese sentido,
Otto Manrique Flores, estamos en el prólogo a la primera edición. Llegaste justito cuando estamos empezando. Ya llevamos más o menos 1 hora 20, como les digo, para los que van llegando. Vamos a estar haciendo una edición, una lectura del Capital en estas vacaciones. Si por alguna razón se te pierde alguna sesión, no puedes llegar a alguna sesión, las vamos a estar subiendo a YouTube. Las vas a poder encontrar en YouTube, ahí en YouTube en Marxología. El link a YouTube está en la página del canal de TikTok. Aquí en TikTok se meten a mi TikTok y ahí van a encontrar el link directo a YouTube, donde se van a estar subiendo estas grabaciones. Y básicamente pues vamos a tratar de avanzar lo más posible. No sé hasta dónde lleguemos, pero mi proyecto es que por lo menos leamos los primeros 5 capítulos del Capital, que son la quinta esencia de la teoría del valor de Marx. Y de ahí ustedes ya se pueden seguir por cuenta propia. ¿Ok? Muchas gracias, Otto. Bueno, continuamos. Pero dejemos esto de lado. Donde la producción capitalista se ha aclimatado plenamente entre nosotros, por ejemplo en las fábricas propiamente dichas, las condiciones son mucho peores que en Inglaterra, pues falta el contrapeso de las leyes fabriles. Aquí Marx básicamente está anticipándose a algo bien interesante, la contradicción entre capital y trabajo. Es decir, la relación entre los empresarios y los trabajadores. Las leyes fabriles, recordemos que estamos hablando, o sea, hay que situar a Marx históricamente. Marx está escribiendo este texto en 1867. En ese entonces todavía no ocurrían las grandes organizaciones obreras, todavía no ocurrían las revoluciones proletarias, todavía no ocurría la Revolución Rusa, todavía no ocurría la Primera y la Segunda Guerra Mundial, todavía no ocurría ni siquiera la Guerra de Crimea, que es el antecedente a la Primera y la Segunda Guerra Mundial, y en ese sentido, él abogaba por las leyes fabriles, porque hubiera mejores condiciones para los trabajadores. Y él decía que las leyes fabriles son un contrapeso a las malas condiciones de trabajo y que la única forma de conseguir esas leyes, la única forma de conseguir esos resultados es a través de la praxis política y revolucionaria. La única forma de acercarnos a esa praxis política y revolucionaria es a partir de la organización popular, a partir de la disputa por el ejercicio del espacio público. Y en ese sentido, todas las cosas de las que gozamos en la actualidad se las debemos a pensadores como él. Las 40 horas para los países que las tienen, México no las tiene todavía, pero ya las va a tener. Las vacaciones, el aguinaldo, el reparto de utilidades, los permisos de maternidad, aunque eso se los deben más a las feministas, pero bueno, es lo mismo, organización popular. Y en ese sentido es muy importante entender esta relación entre capital y trabajo, ¿no? Esto es algo que hay que recordarlo, hay que entenderlo. Y es interesante porque ya hacia el siglo XXI, aquí donde estamos nosotros, creo que eso es algo que ya todos sabemos. Si quiere, incluso la derecha protesta en la actualidad, ¿no? Eso es algo bien interesante de ver. Marx, no sé qué diría Marx si se enterara de que la derecha protesta en el siglo XXI, ¿no? En el siglo XIX la derecha no protestaba. Eso es una novedad en la historia. Ese es un triunfo de la izquierda internacional, que la derecha salga a la calle. Entonces, vamos a continuar.
En todas las demás esferas nos atormenta, al igual que en los restantes países occidentales del continente europeo, no solo el desarrollo de la producción capitalista, sino la falta de este desarrollo. Aquí hay una frase fenomenal. Cuando haya alguien que les diga que Marx estaba en contra del capitalismo, citen el prólogo a la primera edición alemana del Capital. Dice Marx: en todas las demás esferas nos atormenta, al igual que en los restantes países occidentales del continente europeo, no solo el desarrollo de la producción capitalista, sino la falta de ese desarrollo. Porque Marx nos va a decir que el capitalismo es algo necesario para poder llegar a un desarrollo socialista. Eso lo va a pensar Marx prácticamente hasta el final de su vida, porque él tiene una visión teleológica de la historia. Eso es algo que en la actualidad se le critica bastante a Marx, pero al mismo tiempo él reconoce, esa es una postura marxista ortodoxa, que es necesario el desarrollo del capitalismo. No podemos construir un socialismo si no tenemos como base una acumulación capitalista que organice a la sociedad y que organice al trabajo. Es vital, es fundamental tener una base capitalista desde la cual partir a una forma de sociedad superior. En términos de Marx, cabe destacar. En la actualidad, como les digo, hay bastantes críticas a esta postura, porque se suele pensar como una postura desarrollista. Además de la miseria moderna, nos agobia toda una serie de miserias heredadas, resultantes de que siguen vegetando modos de producción vetusto, meras supervivencias con su cohorte de relaciones sociales y políticas anacrónicas. Es decir, hacia el siglo XIX, nos va a decir Marx, y esto es algo que para América Latina sigue pesando, todavía existen formas de dominación feudales, todavía existen formas de dominación distintas a la dominación capitalista, como el esclavaje, como la esclavitud. Perdón, esclavaje es en francés, como la esclavitud. Y en ese sentido es importante entender desde una perspectiva marxista, desde una perspectiva crítica y revolucionaria, que es necesario tener una visión crítica de esta perspectiva, ¿no? No solo padecemos a causa de los vivos, sino también de los muertos. El muerto atrapa al vivo. El muerto atrapa al vivo, en el sentido de que siguen existiendo, junto con el capitalismo, formas de dominación anteriores al capitalismo. Y eso nos debería de ayudar a entender que el capitalismo es distinto a otras formas de organización social y que tiene sus características particulares. Nos va a continuar diciendo: comparada con la inglesa, la estadística social de Alemania y de los demás países occidentales del continente europeo es paupérrima. Aún así, descorre el velo de la suficiente para que podamos vislumbrar detrás del mismo una cabeza de medusa. Nuestras propias condiciones nos llenarían de horror si nuestros gobiernos y parlamentos, como en Inglaterra, designaran periódicamente comisiones investigadoras de la situación económica. Porque en tiempos de Marx los niños trabajaban, las mujeres eran explotadas en términos de la fábrica, horrible. Las condiciones de trabajo del siglo XIX, donde está escribiendo Marx, eran horribles. ¿Y cómo conseguimos mejores condiciones de trabajo? Para eso es bueno tener conciencia de clase, para saber que las mejores condiciones de trabajo se consiguieron a través de las manifestaciones,
se consiguieron a través del trabajo organizado. Dice, se confirieron a los mismos plenos poderes. Si tales efectos se pudieran encontrar hombres tan competentes, imparciales e inflexibles como los infactores fabriles ingleses, como sus autores de informes médicos acerca de la salud pública, sus funcionarios encargados de investigar la explotación de las mujeres y los niños y las condiciones de vivienda y de alimentación. Ahí nos habla Marx de que básicamente vivían en situaciones horribles, ¿no? Por eso se morían los niños, o sea, es interesante ver cómo a veces dicen, no, es que a Marx dejó que se murieran sus hijos, no, es que Marx era un desobligado, no, es que Marx no trabajaba, pero eran las condiciones del siglo XIX, eran las condiciones en las que la mayoría de la población vivía, por eso la prostitución era reunante. Era una de las pocas formas en las que las mujeres podían conseguir ingresos en esa época, ¿no? Son circunstancias distintas, ¿no? Y aquí nos va a hacer una metáfora griega muy bonita. Perseo se cubría con un yelmo de niebla para perseguir a los monstruos, particularmente a la medusa, ¿no? ¿Por qué? Porque si veía a la medusa se petrificaba. Y en ese sentido, nosotros vamos cubiertos de los ojos porque no nos damos cuenta de lo que hay detrás, ¿no? No nos damos cuenta de cómo funciona el proceso de trabajo, ¿no? Y hoy día, siglo XXI, sigue pasando lo mismo. Vamos a los centros comerciales que nos quedan cerca, compramos la ropa de estas grandes empresas, pero no vemos a los millones de Bangladesh, a los millones de la India, a los millones de Vietnam, a los millones de chinos, a los millones de todos estos subcontinentes asiáticos que viven en condiciones de trabajo paupérrimas. Ya les dije que todas las preguntas que me quieran hacer que estén fuera del tema las hagan en un video de TikTok y yo con gusto les respondo cualquier cosa, Román. Aquí estamos leyendo, estamos trabajando, estamos estudiando. No debemos engañarnos, nos va a decir. Así como la guerra norteamericana por la independencia en el siglo XVIII tocó arrebato para la clase media europea, la guerra civil norteamericana del siglo XIX hizo otro tanto con la clase obrera europea. En Inglaterra, el proceso de trastocamiento es tangible al alcanzar cierto nivel. Habrá de repercutir en el continente, revestirá allí formas más brutales o más humanas conforme al grado de desarrollo alcanzado por la clase obrera misma, prescindiendo de motivos más elevados, pues su propio y particularísimo interés exige de las clases hoy dominantes la remoción de todos los obstáculos legalmente fiscalizables que traban el desarrollo de la clase obrera. Es decir, nos habla de las dificultades que tenía la clase obrera en el siglo XIX para conseguir mejores condiciones de trabajo que todos los países tenemos. Gracias a pensadores como Marx, gracias a héroes anónimos en su mayoría, tenemos las condiciones de trabajo que tenemos en la actualidad. Una nación debe y puede aprender de las otras. Aunque una sociedad haya descubierto la ley natural que preside su propio movimiento, y el objetivo último de esta obra es definitiva, sacar a la luz la ley económica que rige el movimiento de la sociedad moderna. Ese es el objetivo de su trabajo, ¿no? No puede saltarse fases naturales de desarrollo ni abolirlas por decreto, pero puede abreviar y mitigar los dolores de parto, es decir, puedes evitar esta dificultad de construir una sociedad necesariamente capitalista para producir en ese sentido una organización distinta.
Dice dos palabras para evitar posibles equívocos. No pinto de color de rosa, por cierto, las figuras del capitalista y el terrateniente, pero aquí solo se trata de personas en la medida en que son la personificación de categorías económicas, portadores de determinadas relaciones e intereses de clase. Es decir, aquí no estamos hablando de Perenganito, aquí no estamos hablando de alguien en particular, aquí hablamos del capitalista en términos de categoría económica, aquí hablamos del terrateniente en términos de categoría económica, no hablamos de quién es quién en términos de qué persona personifica ese capital, sino qué figura, qué papel tiene en el desarrollo del capitalismo. Porque nos va a decir Marx, esto no es una crítica moralista, esto no es una crítica moralista, esto es algo distinto, esto es una construcción metodológica para entender el mecanismo de la producción, del modo de producción capitalista. Mi punto de vista, con arreglo al cual concibo como proceso de historia natural el desarrollo de la formación económico-social, menos que ningún otro podría responsabilizar al individuo por relaciones de las cuales él sigue siendo socialmente una criatura por más que subjetivamente puede elevarse sobre las mismas. Es decir, por mucho que estén sintiéndose fuera del sistema, todos, incluidos los capitalistas, hacemos parte del sistema. El dominio de la economía política, la investigación científica libre, no solamente enfrenta al mismo enemigo que en todos los demás campos. La naturaleza peculiar de su objeto convoca la lid contra ella a las más violentas, mezquinas y aborrecibles pasiones del corazón humano. Las furias del interés privado, es decir, el interés privado está por encima de todo en el capitalismo. La alta Iglesia de Inglaterra, por ejemplo, antes perdonará el ataque a 38 de sus 39 artículos de fe que a un 39avo de sus ingresos. Es decir, incluso para la Iglesia es más importante el dinero que todo lo que ella significa. Es un ataque bastante fuerte contra la Iglesia, ¿no? Nos va a decir Marx. Hoy en día el propio ateísmo es un pecado venial si se le compara con las críticas a las relaciones de propiedad tradicionales. No se puede desconocer con todo que en este aspecto ha habido cierto progreso. Me remito, por ejemplo, al Libro Azul, publicado hace pocas semanas, correspondencia con Su Majestad de las misiones extraterritoriales en relación de la cuestión industrial y de las corporaciones de comercio. Los representantes de la corona inglesa en el extranjero manifiestan aquí, sin circunloquios, o sea, sin darle muchas vueltas, que en Alemania, Francia, en una palabra, en todos los estados civilizados, y aquí nos damos cuenta del eurocentrismo de Marx, aquí nos damos cuenta de su forma tan particular de segregar a la sociedad, ¿no? Porque si Alemania y Francia son estados civilizados, significa que hay estados no civilizados, ¿no? Dice, en una palabra, en todos los estados civilizados del continente europeo, la transformación de las relaciones existentes entre el capital y el trabajo es tan perceptible e inevitable como en Inglaterra. Al mismo tiempo, allende el Océano Atlántico, el señor Wade, vicepresidente de los Estados Unidos de Norteamérica, declaraba en mítines públicos, tras la abolición de la esclavitud, pasa al orden del día la transformación de las relaciones del capital y de la propiedad de la tierra. Son signos de la época, nos va a decir Marx, en 1867. Estamos hablando de 1867. Signos de su época, de una época
que por fortuna ha cambiado bastante, ¿no? Gracias a que, gracias a personas como Marx, gracias a personas como los que estamos aquí, que de alguna manera buscaron entender el capitalismo, organizaron organizaciones, valga la redundancia, y construyeron mejores condiciones para todos. Dice, son signos de la época que nos dejan encubrir ni por mantos de púrpura ni con negras sotanas. No anuncian que ya mañana vayan a ocurrir milagros, es decir, no se ve que próximamente pueda ocurrir algo mejor. Y seguimos básicamente en la misma circunstancia, ¿no? Revelan cómo hasta las clases dominantes apuntan el presentimiento de que la sociedad actual no es un inalterable cristal, sino un organismo sujeto a cambios y consecuentemente en proceso de transformación. Y aquí ya nos va a decir, el segundo tomo de esta obra versará en torno al proceso de circulación del capital y a las configuraciones del proceso en su conjunto, el libro tercero. El tercero y el final, libro cuarto, recordemos que originalmente se pensó que iban a publicarse 4 libros, pero al final se terminaron publicando solamente 3. Llanos, ¿cómo estás? Buenas noches, mi estimado. Y aquí Marx va a decirle a sus críticos por antelación, bienvenidos todos los juicios fundados en una crítica científica. En cuanto a los prejuicios de la llamada opinión pública, es decir, Román, mercado, a la que nunca he hecho concesiones, será mi divisa, como siempre, la del gran Florentino, sigue tu camino y deja que la gente hable. Así nos va a decir Marx en la introducción del 25 de julio de 1867. Y con esto, mis estimados, nos acercamos ya al final de esta sesión. Les recuerdo, para los que van llegando, para los que no llegaron desde el principio, toda la grabación se va a subir al canal de YouTube. El día de hoy estuvimos hablando básicamente de cómo fue la construcción de la edición crítica que estamos leyendo por parte del traductor argentino Pedro Escarón, qué diferencias hay entre las diferentes traducciones del Capital, y después leímos lentamente, concienzudamente, la introducción, el prólogo a la primera edición alemana. Y pues con eso, si no hay preguntas, si no hay comentarios, yo creo que lo dejaríamos aquí. Si hay comentarios, si hay preguntas, este es el momento. Yo los escucho. Preguntas y comentarios sobre lo que leímos. Si son preguntas y comentarios fuera del tema, los invito a que las hagan en algún TikTok. Ustedes hagan la pregunta y yo con gusto se la respondo. Pero aquí solo quiero preguntas sobre lo que acabamos de leer y sobre lo que estamos trabajando. Así que díganme comentarios, preguntas. ¿Alguien? Pues parece ser que no hay comentarios, no hay preguntas. Entonces, les recuerdo, ya para finalizar, nos vemos todos los días a las 9 de la noche durante estas vacaciones para seguir leyendo El Capital. Y yo los invito a que si por alguna razón se pierden de alguna sesión, puedan acercarse a nosotros
en la página de YouTube. Ahí trataré de ir subiendo con diligencia todas las sesiones y para que las puedan consultar. Bueno, muchas gracias a todos. Los saluda su amigo Gabriel Petatán desde la Ciudad de México. Cuídense todos. Muchas gracias. Que estén muy bien. Nos vemos mañana a las 9 de la noche. Saludos cordiales. Cuídense mucho. Gracias, trinomio cuadrado perfecto. Gracias a todos. Cuídense. Chaucito, chaucito.